Una vez más, sean ustedes bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos en Cristo que nos acompañan a estas sus clases de griego bíblico. Y vamos a continuar en este día con la explicación de lo que son los términos eh, que afectan mucho a lo que es el verbo griego. Y hablamos el video pasado acerca de lo que es la voz y lo que es el modo. También hablamos de la persona y del número, pero estos dos últimos conceptos creo que los manejamos en nuestro lenguaje inglés o español, y así es que no vamos a dar ejemplos bíblicos acerca de cómo el verbo es afectado cuando está influenciado en singular o en plural. Creo que lo conocemos. Y en primera, segunda persona, pues viene siendo lo mismo que en nuestros lenguajes originales de inglés o español. Pero sí les voy a enseñar con citas bíblicas cómo afecta a lo que son las diferentes voces, activa, pasiva o media, o a los diferentes modos, indicativo, subjuntivo o imperativo, y cómo cobra gran relevancia lo que es la interpretación bíblica y cómo el significado, la riqueza de lo que Dios nos quiso transmitir se hace más importante y se hace de mayor prontitud que aprendamos y podamos conocer lo básico. Fíjense ustedes que al conocer lo básico, cuando usted tiene lo básico del idioma griego, del idioma hebreo, lo que importa es poner énfasis a lo que es la interpretación, qué es lo que nos está queriendo decir. No tanto de que seamos unos maestros y dominemos completamente el lenguaje hebreo o dominemos completamente el lenguaje griego, porque realmente el énfasis, les decía, es en la interpretación, y la interpretación es un resultado de un conjunto como lo hemos enseñado en nuestros videos anteriores de exégesis de hermenéutica, que es una suma de esfuerzos donde el contexto histórico, el trasfondo de lo que está hablando, el contexto bíblico, lo que viene siendo la unidad de la revelación es importante para tomar en cuenta, y ya sea también el análisis gramatical de hebreo o griego según sea el caso, del Antiguo o del Nuevo Testamento, brindará gran importancia más que ser un erudito en hebreo o un erudito en griego. Realmente no pretendemos llevarlos a ese extremo. Bueno, ni aún yo mismo me considero erudito en esos idiomas bíblicos, pero sí lo que les he enseñado, lo que les quiero transmitir, domino lo básico para poder poner la atención a otros detalles de complementar la interpretación bíblica de la palabra de Dios. Así es que vamos a proceder a lo que es la voz de los verbos griegos, y vamos a iniciar en esta ocasión con lo que es el término de la voz activa. Miren, aquí la tenemos, voz activa, y dice que la voz activa es la que describe al sujeto realizando la acción. El sujeto, recuerden, en una oración puede ser yo, la persona yo, puede ser la persona tú, puede ser la persona él, la persona nosotros, en fin. Pero la persona, el sujeto es el que hace la acción. Yo compré el pan. Está hablando de que la persona yo hizo la acción de comprar el pan. Entonces, poco a poco nos vamos a ir familiarizando, pero vean cómo este aspecto de voz activa habla mucho, porque en ocasiones la gente, sin conocer lo que son los lenguajes bíblicos, sin conocer lo que es la interpretación bíblica, lo que es los procedimientos de hacer una buena interpretación, dicen, no, es que Dios nos, nos guardó, nos salva, nos protege, y sabemos que lo es así, pero Él decidió, sobre todo dicen, Él decidió para que seamos salvos. Y en muchos pasajes de la palabra con respecto a la salvación, con respecto a tomar la decisión para seguir a nuestro Dios, está en voz activa,
y no puede ser que Dios decidió por nosotros en quién sería salvo, porque entonces sería la pregunta: ¿para qué murió nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice que murió por cada uno de nosotros, murió por todo el mundo, sea que la aceptemos o sea que no la aceptemos. Ahí esa acción va a ser definida a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra decisión. No me malentiendas en decir que el sacrificio de Jesús fue lo único. Claro que eso es lo único que dio, pero Dios nos toma en cuenta lo que es nuestra voluntad, lo que es nuestra decisión, y se los voy a explicar en otros pasajes que lleguemos, pero fíjense, aquí está en Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vamos a ver aquí cómo influencia lo que es la voz activa. ¿Qué es una voz activa? Miren, aquí está el mismo texto en griego, interlineal en griego e inglés. No he encontrado ver interlineal entre griego y español, así es que vamos a recurrir al inglés, y espero que sepan algo de inglés. Si no, realmente es algo muy básico. Aquí se los voy a dejar porque ustedes pueden darse cuenta de lo que estamos hablando. Entonces dice: el que creyera, aquí está, siendo bautizado, dice, será salvo. Entonces aquí es donde les quiero llevar a la página de internet. Miren, es lo que es lo que se había dicho, biblehub.com, y de ahí llegamos a lo que ya les enseñé cuando ponemos, por ejemplo, queremos llegar a Marcos espacio 16 espacio 16, y es el texto que queríamos llegar. Aquí está. Y aquí podemos encontrar lo que es el parsing. El parsing es como lo que es descifrar todos los componentes de la fracción. Por ejemplo, aquí está el parsing. ¿Qué es esto? Dice que es un artículo, este es el verbo, la conjunción, en fin, las diferentes partes que constituyen la oración, y es un desglose de lo que, cómo está este verbo. Por ejemplo, hablando del verbo, y le voy a dar clic aquí. Fíjense que aquí es como dice, aquí parsing key. Entonces, ese es el código del parsing, del glose de lo que es la parte importante de la oración. ¿Qué parte del speech, parte de la oración aquí? Aquí dice: este es un verbo. Aquí está en tense, este es como el tiempo gramatical, es un tiempo auristo, el modo, participio, la voz, dice aquí activa, es a donde quería llegar. También habla del caso, si es nominativo, el gender es el género masculino, y el número es en singular o. Muy bien, ya vimos acerca de cómo este verbo, en el desglose de lo que es el parsing, el desglose de los componentes de la oración, en este caso también del verbo, cómo la voz activa afecta a lo que es el desarrollo de la acción del verbo, porque podemos empezar a realizar muy brevemente lo que es el proceso de interpretación, porque fíjense, como dice aquí la palabra de Dios: el que creyere, es, vuelve al caso de lo que dijimos anteriormente. Dios no nos escogió, Dios no nos fuerza a ser creyentes, porque si esto fuera así, ¿por qué tendría que decir que en la escritura, que a través de este hermoso lenguaje, que el sujeto tiene que realizar la acción? El sujeto es el que realiza la acción. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Dios nos seleccionó para ser salvos independientemente de si queremos o no. Esto realmente son doctrinas, son enseñanzas equivocadas que no son justificadas más que con
pequeñas partes de versículos de la Biblia mal interpretados. Pero ustedes se darán cuenta que tanto en hebreo como en griego, la voz de los verbos, o sea, quien hace la acción, es muy importante. Fíjense, si realmente Dios nos escogió y nos seleccionó para ser salvos independientemente de nuestra decisión de querer hacerlo o no, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué vino Jesús a morir, a sufrir todo ese vituperio? Para que todos, como dice la Biblia en Juan 3:16, para que todos podamos alcanzar salvación si nosotros así lo queremos. Y otra parte importante es como Dios, a través de la historia de Israel y también de lo que es la iglesia nueva, la iglesia del Nuevo Testamento, envía en el Antiguo Testamento a sus profetas o envía a los apóstoles en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo a adoctrinar, a tratar de influenciar nuestra decisión, porque no hay otro camino mejor. Dice, el único camino es a través de Jesucristo, pero es el que nosotros tomemos aquí, el sujeto, que nosotros hagamos la acción. Fíjense aquí cómo está. ¿Quién va a hacer aquí la acción? Habla de un personaje, habla de un conjunto de personas o de un tipo de personas. Dice, los creyentes bautizados serán salvos. O sea que nos invita a la acción de creer, no solamente de confiar. Ah, bueno, pues sí, ya es muy fácil decirlo. No, pues es que Dios me escogió, yo soy de los escogidos. Realmente la palabra de Dios habla sí de los escogidos, pero habla en otro sentido y tenemos que interpretarlo correctamente. Más no escogidos no significa gente que ha sido seleccionada y ha sido tomada en cuenta, no ha sido tomada en cuenta nuestra decisión, porque Dios es Dios soberano y no realmente ha sido malinterpretado ese concepto. Entendiéndolo bien, nos daremos cuenta que a través de la voz activa, quien tiene que realizar la acción es el sujeto. Para ser creyentes, nosotros tenemos que realizar la acción. Y luego dice, y siendo bautizados, seremos salvos. Entonces, esta es una de las importancias y que iremos hablando más acerca de la voz activa. Hay pasajes tan importantes donde la acción de ser escogidos, por ejemplo, en ningún aspecto habla de que Dios está imponiendo su voluntad. Impone su voluntad en otras cosas, en que nos ha demostrado su grande amor a través del sacrificio de Jesucristo, no a través de ser un Dios en el cual Él nos dé mandamientos y los tenemos que cumplir, y no importa lo que tú creas o no creas, tienes que seguir a Dios. Eso realmente no es así como algunas personas lo malinterpretan. Es realmente tratar de convencernos que, como dice en Deuteronomio 28 y 29, he puesto delante de ti la muerte y he puesto la vida y he puesto la muerte. Y dice Dios, fíjense qué hermoso lenguaje usa, qué lenguaje tan especial. Dice Dios, y yo te recomiendo que escojas la vida. Él no está diciendo en ningún momento yo te programé o yo hice que tú decidieras a tomar la vida. No, dice yo te recomiendo, porque eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Parte de la condenación va a estar basada en cuanto a que nosotros tomamos la decisión. No es de que Dios nos va a condenar por algo que no hicimos. Quien hizo la acción de aceptar, de seguir a Dios y vivir en honestidad, en santidad, ¿quién va a ser? Nosotros. O quién va a ser la gente que va a estar apartada de Dios, también nosotros. Entonces, eso es lo que va a contar en la condenación. No de que digan, bueno, tú fuiste escogido y Dios decidió por ti, entonces pásale al reino de los cielos. En ninguna parte de la escritura está así. Son tan solo textos mal interpretados, donde no miran el contexto, donde sabemos que es Dios soberano, pero el actuar de Dios no es así.
si no, no hubiera mandado a sufrir a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, a morir por nosotros, hermanos. Entonces, esto nos va a dar mayor luz cuando podamos interpretar la Biblia. Entonces, la voz activa siempre describe el sujeto realizando la acción. Ahora vamos a pasar lo que es la voz pasiva de los verbos y de los verbos griegos. Y fíjense cómo aquí dice la voz pasiva que está describiendo al sujeto, pero ahora en lugar de hacer la acción, de decir, por ejemplo, en voz activa, yo fui a comprar el pan, en voz activa, perdón, en voz pasiva, ¿cómo sería hablando de la misma frase? Entonces sería el pan fue comprado. ¿Qué hizo el pan? No hizo nada. O yo fui bañado, por ejemplo. ¿Qué hice yo para ser bañado? Nada, simplemente alguien más hizo la acción. Y todo esto será más claro porque realmente nos vamos a dar cuenta que la misma palabra de Dios tiene detalles tan importantes en los cuales no hemos enfatizado mucho y donde muchas doctrinas que pregonan y que dicen transmitir certeza van cayendo porque realmente no hay ningún sustento bíblico donde, no, sí, aquí como dicen ellos, mira, es que aquí dice la Biblia, no, así dice, así haces decir que dice la Biblia no dice eso, lo que es todo el contexto no puede decir eso porque no tenemos un Dios que nos llamó para ser salvos o para ser condenados o para condenar a gente que ni siquiera tiene la oportunidad mínima de acercarse a Dios. Eso no existe. Entonces nos vamos a dar cuenta, ahora vamos a hablar de lo que viene siendo la voz pasiva. Y fíjense, hablando de querer, ¿quién es el que tiene que realizar la acción? Pues en este caso, para que sea como está en voz activa, el creyente tiene que hacer la acción, tiene que bautizarse. Y fíjense aquí esta palabra tan hermosa que dice, donde dice, voy a mostrar cuando dice será salvo o será condenado. ¿Quién hace esa acción? El creyente no la hace. Tú vas a creer en Dios, tú te vas a bautizar y le vas a seguir los días de tu vida. Pero quien hizo la acción para obtener la salvación fue otra persona. Y sabemos quién es el hermoso sacrificio de Jesucristo. Entonces, a nosotros nos es imputada, a nosotros nos es afectada la acción de que somos salvos. Pero después de que hemos creído, de que hemos sido bautizados, dice aquí seremos salvos. Y mire cómo aquí está nuevamente la acción. Correcto. Vamos a ver en donde dice, los que saben inglés, dice será salvo. Aquí está en inglés. Fíjense cómo aquí está. Le voy a dar clic al parsing para que ustedes vean cómo se desarrolla. Es en el tiempo futuro. Modo indicativo, vamos a hablar más adelante de lo que es el modo indicativo y los que se acuerdan de la clase anterior habla de lo que es la relación con del verbo, de la acción del verbo con la realidad y habla de una certeza. Entonces habla de que vamos a ser salvos, habla de una certeza completamente, pero fíjense aquí dice es una voz pasiva. O sea que alguien hizo más de acción por nosotros. ¿Y quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser salvos porque Él hizo la acción por nosotros de morir en la cruz. No que nosotros a través de ser creyentes o a través de ser bautizados vamos a obtener algo. No, no vamos a obtener nada. Lo único que vamos a obtener es una relación hermosa con Dios, pero todos los méritos, todos los hechos para que nosotros pudiéramos ser librados o ser, en este caso, no ser condenados, Jesucristo
lo ha hecho por nosotros. Entonces, esa es la importancia de ver aquí en este, será salvo o como dice aquí, será condenado. Fíjense aquí cómo está. La P es de voz pasiva. La P es de voz pasiva. No vamos a hacer nada. Si tú a final de cuentas no quieres creer en el Señor Jesucristo, amado amigo, que nos acompañes y dices, esto yo no lo creo, esto se me hace absurdo, como quieras, no hay ningún problema, no va a pasar nada, pero a final de cuentas esa decisión va a ser, te va a condenar, Dios te va a condenar por la decisión que tomaste tanto de rechazarle, seremos condenados, o vamos a ser salvos, que quiere decir que vamos a vivir con Él por el hecho de haberle aceptado. Aquí lo está en el mismo contexto, miren, habiendo creído en Él y siendo también bautizado, siendo identificado con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora continuamos con lo que es el estudio del modo, que dice que la cualidad que tienen los verbos griegos en relación a la acción del verbo con la realidad. O sea que nos está dando aquí indicando de una relación que existe entre la acción con la posibilidad de que se ocurra, que pase. Entonces aquí está el modo indicativo, dice, es el único modo que expresa certeza. Entonces, eh, como les había dicho, cuando esto es muy importante porque a veces pensamos de que lo que las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo a su pueblo y mucha gente incrédula se llega a burlar de estas expresiones y realmente nos llega a decir bueno, como hay seguridad en tu vida de que esto vaya a ser así y muchas veces decimos, bueno, es que con fe, pero realmente creo que va más allá de la fe porque Jesucristo nos ha brindado su palabra, nos ha dado certeza y debemos de considerarla y les voy a enseñar en qué parte podemos realizarlo. Por ejemplo, en el caso de Marcos 16, una vez más, aquí está la cita del interlineal y fíjense cómo dice, el que yende siendo bautizado será salvo y el que no lo haga, dice, será condenado. Entonces, aquí es donde, fíjense, como de salvación y condenación, les voy a enseñar, vamos a abrir la página. Aquí está Marcos 16. Aquí está nuevamente. La persona que sea un creyente será salvo, más al que no será condenado. Entonces, fíjense, como estamos hablando de lo que es el modo indicativo, y vamos a darle un clic aquí para ver el parsing, para lo que es el desglose de la situación. Y fíjense cómo es en un tiempo, tense es un tiempo gramatical que está en futuro. Aquí está el modo, lo que nos importa de lo que estamos hablando, en lo que es mood, indicativo, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado acerca de la voz, de que esta acción la vamos a recibir, pero la vamos a recibir por querer, no es de que, bueno, fuimos bañados, no hice nada, no realmente, no es algo así tan sencillo, sino que vamos a ser salvos, pero no porque cada uno de nosotros logró algo para obtener esa salvación. Esto no es así. Se obtiene la salvación porque Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros, pero a través de la decisión de seguirle es como entonces Él nos concede la salvación, nos concede esos pasos tan grandes que hizo Él para obtener la salvación, los otorga a nuestra vida en una forma eh, sencilla, en una forma
gratuitas y lo único que tenemos que hacer es creer en él. Pero eso es de la voz pasiva, ya lo hablamos anteriormente. Pero fíjense cómo es lo que les quería enseñar. A través de esta sencilla entendimiento de lo que es cómo funciona el verbo griego, ya podemos hacer interpretaciones y podemos empezar a pensar cómo está siendo modificada nuestra vida, porque no había yo puesto mucha atención a lo que dice ahora, se dirán algunos de ustedes, y es así. Pero aquí hablando nuevamente de la certeza, fíjese, el modo, mood es modo, indicativo, o sea, está hablando de que indicativo ¿qué quiere decir indicativo? Vamos a, vamos a nuevamente a lo que es nuestra presentación y véanlo aquí. Dicen, vea, modo indicativo es el único modo que expresa certeza, o sea que Jesucristo con su palabra y la forma en que está escrito en este lenguaje, en el griego, con su palabra, nos da certeza de que vamos a ser salvos. Nos dice cuándo, no expresa eso, pero realmente dice que eso se va a dar por un hecho, o sea, es una certeza. Entonces, eso es lo importante de creer. Hay otros modos de los que vamos a hablar que nos dan certeza, eh, eh, que dan alguna posibilidad, pero fíjense en este caso con respecto a la salvación, donde quiera que vean ustedes acerca de salvación, vean el parsing, vean el desglose de la palabra y se van a dar cuenta que ven aquí la letra I, habla acerca de indicativo, del modo. Y aquí igualmente, F de futuro, I de indicativo y P de pasiva. Entonces, esto es lo importante y vean cómo con este significado podemos tomar riquezas tan preciosas que el idioma griego nos va presentando. Ahora vamos a continuar con otro de los modos. Y otro de los modos es el modo subjuntivo. ¿Qué es el modo subjuntivo? Acuérdense que el modo es la relación que tiene el verbo griego entre la relación que existe entre la acción y la posibilidad o la realidad de las cosas. Y en el caso anterior, el modo indicativo es certeza, se va a dar, va a pasar. Ahora vamos a hablar del modo subjuntivo. Y el modo subjuntivo aquí está. Dice, es un modo con posibilidades, o sea que no brinda certeza. ¿Qué dice? Que brinda posibilidades de que sea sobre ciertas condiciones previas. Dice, puede ser objetivamente posible, o puede pasar, o no puede pasar. Así de sencillo. Y aquí les tengo un ejemplo que está en la Biblia. Está en Primera de Corintios 13:10, que dice el apóstol Pablo a los corintios y les describe, y dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y vamos a hablar, aquí está el pasaje de el interlineal de 1 Corintios 13:10 y vamos a abrir la página para que ustedes la puedan observar y podamos, aquí está el mismo pasaje, 1 Corintios 13:10, como les había dicho, todo está en inglés, pero aquí les vamos a ir traduciendo lo que necesitamos ver. Entonces la palabra, esta es, en inglés ustedes saben lo que es might come, puede venir, puede venir o no puede venir. Entonces, es como si nuestro supervisor nos dijera, ¿sabes qué? Te puedo pagar $20 la hora. ¿De qué depende? O de que vaya a trabajar o de que no vaya a trabajar. Si voy a trabajar, obviamente me va a pagar. Si no voy a trabajar, no me va a pagar. Entonces, eso es lo que brinda la posibilidad, lo que el modo subjuntivo
brinda, esa es la posibilidad de que pasen o no pasen las cosas. En este caso, habla de que lo perfecto, aquí está, lo perfecto en parte será quitado, pero puede darse cuando dice cuando venga lo perfecto. Y fíjense cuando dice venga, eso es lo que queremos recurrir aquí al parsing. Parsing, aquí está el desglose. Aquí está, y vamos a ir más adelante de lo que es el tiempo gramatical, el auristo, es como si fuera el tiempo pasado. El modo es al que queremos recurrir, subjuntivo. Y la voz habla, voz activa. Estas son las características del modo subjuntivo. Y en especial este pasaje, lo que es el contexto de Corintios 13, vamos a hacer más adelante un video. Búsquenlo por favor en este mismo canal con respecto a lo que es la aplicación del modo subjuntivo a esta parte escritural, porque realmente es importante. Pensamos y vamos a explicar todos los casos, todas las palabras en griego, porque por ejemplo aquí cuando dice teleión, que es lo perfecto, muchas veces se ha malentendido y se pregunta, bueno, de acuerdo a este pasaje, cuando venga lo perfecto, Pablo le estaba hablando a los corintios y les estaba diciendo cuando venga lo perfecto. Y en ocasiones se ha preguntado la gente cristiana, bueno, ¿qué viene siendo lo perfecto? Y en ocasiones se habla de que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no puede ser la venida de nuestro Señor Jesucristo porque tan sencillamente está escrito cuando venga, está escrito una posibilidad que se dé o que no se dé. La segunda venida de Cristo por nosotros está escrito en modo indicativo, es una certeza. Y vamos a hacer un video explicando todo este pasaje para hacerles el análisis gramatical y todo el contexto, toda la hermenéutica, toda la exégesis de este pasaje y estén al pendiente de este video, por favor. Vamos a pasar ahora a terminar con lo que es el otro modo de es el modo imperativo. Y he visto que este es el modo más hermoso que existe en todo lo que es el griego koiné, porque recuerde que el modo es la cualidad que tiene, la calidad que, la característica tienen los verbos griegos, de cómo se relaciona la acción de que pase el verbo con la realidad, de que se dé o no o que no se dé. Y muchos eruditos, como les había mencionado, piensan que este modo imperativo es un mandato, debe ser una orden que debe ser acatada y no preguntes por qué. Realmente Dios no es un general, sabemos que Él es soberano y no hay nada sobre arriba de Él, pero realmente no es característica de Dios en hablar a su pueblo en una forma tajante de que no lo hagas porque yo lo digo y así lo vas a hacer. No, simplemente al contrario, es el modo imperativo, es como un modo de amor, un modo de convencimiento. Fíjense lo que dice aquí, es el que propone. ¿Quién propone? Dios es el que propone. Propone los pensamientos de Él para hacer las acciones y está apelando a nuestra voluntad. Él nos implica y nos dice, nos recomienda, porque hace esto. Recuerden pasajes tan hermosos como Deuteronomio 28, 29, cuando dice, he puesto la vida y he puesto la muerte. Y luego añade y dice, pero yo te sugiero que escojas la vida. O sea, está dando cuál es lo que Él nos recomienda. No es un mandato, no es una ordenanza, sino más bien es una apelación, es una sugerencia a hacer lo correcto. Y en base a eso nos vamos a dar cuenta, por eso les he mencionado que es el modo más hermoso, porque
es como en ocasiones como Dios suplicando a su pueblo y realmente se oye tal vez eh, incongruente todo esto, pero así es la realidad. Lean ustedes lo que son el libro de Habacuc, el libro de Sofonías, el libro de, por ejemplo, de Oseas, y son libros donde Dios le está hablando al pueblo a que se arrepienta, les está mandando profetas, les está sugiriendo, les está rogando que vuelvan y que le busquen. No es en ninguna manera en modo imperativo como una forma de que doy instrucciones y se hace esto porque así lo digo yo. No, realmente es un Dios conocido como un Dios de amor, como un Dios de un Dios de paz, un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia que si no se le presta atención a este modo imperativo, a lo que es hacer la acción en base a nuestra voluntad, hacer lo correcto, se obtendrán las consecuencias, ya sea de seguirle o de no seguirle. Vamos más adelante con lo que a seguirle con explicando lo que es el modo imperativo según nuestro ejemplo que está en Mateo 6:33 y que es un pasaje muy hermoso que todos ustedes conocen y que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y dicen los comentaristas, esta palabra aquí se las puse en rojo, buscar, está en modo imperativo, es una ordenanza, pero si ustedes analizan es una apelación de Dios a nuestra voluntad, a que hagamos lo correcto, porque Él quiere que le sigamos en base a nuestra propia decisión, a nuestro propio consentimiento de que queremos buscar el reino de Dios y lo que esto implica. Y él usa el modo imperativo para hacernos saber que esa es la mejor opción, como si nos estuviera sugiriendo, como si nos estuviera pidiendo, si nos estuviera suplicando. Este, es tan hermoso saber que Dios ha alcanzado ese nivel de comunión con nosotros, esa, se ha bajado a nuestro nivel para hacernos entender que lo mejor, que la única alternativa es a través de Jesucristo. Y vamos a seguir este pasaje de más buscar. Tal vez este pasaje es el más difícil de comprender. Muchos comentaristas que yo he consultado hablan de una ordenanza, pero yo lo veo más como una apelación a nuestra voluntad, a que nosotros tomemos la decisión de seguirle. Miren, aquí está, vamos a ir a abrir la página del internet lineal y aquí está nuevamente Mateo 6:33, donde en inglés, como les decía, seek es buscar. Entonces, fíjense, aquí vamos a darle clic a lo que es el parsing, a lo que es el desglose de las partes componentes de la oración. Y vean lo que dice aquí el parsing. Está hablando de que es un verbo, de que es en tiempo gramatical tense, es tiempo gramatical, que es en presente. El modo, mood, es modo imperativo, y es hasta lo que quería llegar. Y voz activa. Y conociendo cada uno de los elementos que hemos explicado, podemos, como les decía, empezar a hacer pequeñas interpretaciones. Podemos tomar más idea de lo que Dios nos está sugiriendo, nos está pidiendo, porque conocemos mejor su palabra en su ambiente natural, como fue inspirada, que fue inspirado el Nuevo Testamento en griego koiné. Entonces trae más luz a nuestra vida. Fíjense aquí está el modo imperativo, que es al que quería llegar, y es el que vamos a explicar nuevamente. Y fíjense, este es buscar. No es una ordenanza, sino es más bien, como lo hemos visto, es una sugerencia. Dice, buscar a Dios. Queremos que realmente no nos preocupemos por las cosas
hemos de vestir o hemos de comer o las cosas que serán añadidas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia aquí implica una trayectoria. No solo es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cómo se busca el reino de Dios? Viviendo en su justicia, viviendo su santidad, viviendo los conceptos que Él nos dice que sigamos. No tan solo es yo busco a Dios para que Él me sane, o busco a Dios para que Él me dé, o busco a Dios para que Él me haga rico, como los hermanos de la doctrina de la prosperidad, sino realmente la justicia. No, la justicia de Dios no me importa. Lo que me importa es que Dios me dé, que me dé lo que yo necesito. Lo que realmente cuesta trabajo es vivir la justicia de Dios, hacer las cosas que Él nos pide, buscar o soportar económicamente al huérfano, a la viuda, visitar al enfermo, al que está en la cárcel. Son cosas que poca gente realmente quiere hacer. Y es lo que trasciende al reino de los cielos. El reino de Dios está constituido también. Fíjense cómo está aquí, está expresado. Y ya estoy entrando a parte de la interpretación, pero es importante mencionarlo en este momento. Y con esto concluimos el video. Fíjense, solamente dice aquí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Son dos cosas separadas. La justicia de Dios viene cuando nosotros vivimos en santidad, cuando vivimos en su voluntad. Pero hay gente, no es solo el hecho de buscar a Dios y nos olvidemos de la justicia. Lo que está diciendo aquí, esta conjunción en griego, kai, aquí vean ustedes cómo dice, conjunción. Lo que está haciendo está uniendo lo que es el reino de Dios. ¿Qué dice el reino? ¿Qué es el reino de Dios? El reino que procede de Dios. Ya lo habíamos visto cuando enseñamos o hablamos de lo que es el caso genitivo. Es origen, ¿se acuerdan? Procedencia. Entonces, el origen que procede de Dios y su justicia. Tienen que ser las dos cosas. No es nada más es buscar a Dios y ya estoy bien. Tengo que vivir su justicia, tengo que deleitarme en su justicia. Y parte de su justicia es saber que yo como persona puedo alabar a Dios honestamente, puedo vivir en santidad. Son conceptos tan grandes que realmente es lo que hace a un creyente. Y dice que después de todo esto, después de buscar a Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. Vean la importancia que brinda tan solo lo que es el modo imperativo o lo que es el modo subjuntivo o el modo indicativo o cómo se muestran las diferentes voces. Es parte del inicio de lo que es un proceso de interpretación. Es complicado. Lean las partes de los primeros videos que tengo en este canal para que se den cuenta qué elementos tenemos que tomar en cuenta para hacer una mejor interpretación. Y una de ellas es el análisis gramatical del Antiguo Testamento, que sea en hebreo o el Nuevo Testamento en griego. Pero esto es tan solo lo básico. Vean por qué tan solo lo básico trae riquezas, grandezas de la palabra de Dios. Yo sé que con este aprendizaje ustedes serán siendo bendecidos. Continúen viendo estos videos, practicándolos, viviendo en santidad, viviendo la justicia de Dios, y todo nos va a ser añadido. Así es que continuamos en el próximo video para que ustedes se sigan deleitando, y vamos a seguir hablando ahora de cada uno de los diferentes tiempos gramaticales que está expresada la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y nos van a traer mayor luz. Así es que nos vemos en el próximo video, y que Dios les bendiga. Es un placer saludarles nuevamente. Que Dios les guarde.